Estimados hermanos, soy el hermano Freddy Vázquez, profesor a cargo de los niños de la escuela dominical de la Iglesia Bíblica Dios Proveerá, con el propósito de motivarle y brindar apoyo a su labor de enseñanza bíblica en el hogar, en particular en aquella dirigida a los más pequeños. Impartiremos por esta vía la lección de la escuela dominical correspondiente a la clase de niños. Daremos comienzo a esta escuela dominical online en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dejaré con ustedes a nuestra hermana Karina. Hola niños, les habla la hermana Karina. Estamos comenzando nuestra escuela dominical. Este es el comienzo de unos minutos muy interesantes y emocionantes en que vamos a continuar hablando de lo que ocurre en la vida de José. Comencemos cantando al Señor. La semana pasada estuvimos estudiando la historia de José. La palabra nos relata que José era el amado de su padre, ya que lo había tenido en una etapa de madurez y crecimiento espiritual, a diferencia de sus hermanos que fueron criados en el mundo, lejos de Dios. José había conocido al Dios de su padre, siendo muy pequeño, y así vimos que Israel hizo una túnica de colores a José. Y en cuanto a ustedes, niños, ¿escuchan a sus padres cuando les predican la palabra de Dios o no les interesa? José tuvo 2 sueños en que veía objetos inclinarse ante él, y cuando sus hermanos lo oían, más le aborrecían y nunca eran amables con él. También vimos que su padre Jacob lo envía a ver a sus hermanos que pastoreaban las ovejas en Siquem. En estas tierras, sus hermanos habían demostrado cuán asesinos podían llegar a ser. Siquem estaba muy lejos de Hebrón y José, con apenas 17 años, debía recorrer por lo menos 80 kilómetros solo, para así encontrarse con sus hermanos que le odiaban. José obedece a su padre y le dice: «Heme aquí», que quiere decir: «Sí, padre, iré». A continuación, pongan mucha atención, porque nuestro hermano Freddy nos seguirá relatando lo que ocurre en la vida de José. Cuando José llegó a Siquem, iba de un lugar a otro, pero no encontraba a sus hermanos. Entonces lo vio un hombre
y le preguntó qué andaba buscando. José le respondió: «Busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando». Aquel hombre respondió: «Ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán». Entonces José fue a Dotán y encontró a sus hermanos. Tuvo que caminar a lo menos 25 kilómetros más al norte para llegar a Dotán. José bien podría haber vuelto a Hebrón luego de no encontrar a sus hermanos en Siquem. Sin embargo, Dios lo guió a este hombre, que le dijo dónde estaban, ya que Dios había determinado que José encuentre a sus hermanos. Niños, así también Dios actúa con nosotros. No nos ocurrirá nada que Dios no haya ordenado. Cuando José llegó a Dotán, sus hermanos lo vieron de lejos, y antes que José se les acercara, hablaron entre ellos en secreto, diciendo: «Ahí viene el soñador. Ahora matémoslo, tirémoslo a una cisterna y después digamos que lo devoró un animal salvaje». Una cisterna es un hoyo donde se almacena agua. Decían también, burlándose: «Si lo matamos, veamos qué pasa con sus sueños». Recordemos que José informaba a su padre acerca de los actos deshonestos que ellos realizaban como pastores. Ciertamente, la presencia de José ponía en riesgo los proyectos y negocios en que estaban metidos. Además, la túnica que su padre Israel había dado a José lo señalaba como el principal candidato para recibir los honores de la primogenitura, los que Rubén, por cierto, muy seguramente daba por perdidos después de haber profanado el lecho de su padre. Sin embargo, cuando Rubén oyó que sus hermanos querían matar a José, lo libró de la muerte, porque le dijo a sus hermanos: «No lo matemos, solo déjenlo en esta cisterna que está en el desierto». Dice la palabra de Dios que Rubén tenía planeado ir después a sacar a José para llevárselo a Jacob, su padre. Vemos que, con todo, Rubén no estaba dispuesto a golpear nuevamente a su padre con un acto tan siniestro como el asesinato de su hermano José. Sabía perfectamente que esto sería el golpe más duro contra su padre. Después, Rubén se alejó de ellos, y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que le había dado Jacob, y le tomaron y le echaron en la cisterna. La cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron luego a comer pan. Ciertamente eran muy duros de corazón, ya que mientras su hermano José gritaba pidiendo ayuda, ellos podían comer tranquilamente. Luego, los hermanos de José levantaron la vista y vieron a un grupo de ismaelitas que venían de Galaad con algunas mercaderías y se dirigían a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: «En realidad no ganaremos nada si matamos a José, pero si lo vendemos como esclavo a estos ismaelitas, obtendremos bastante dinero. No lo matemos, además él es nuestro hermano, nuestra propia carne». A los hermanos les pareció bien lo que dijo Judá. Fueron pues y sacaron a José de la cisterna y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Niños, lo vendieron por el precio de un esclavo, le quitaron su túnica y lo enviaron desnudo, sin saber, sin siquiera preocuparles a dónde, con tal de quitárselo de encima. Las agonías que sentiría José al verse separado de su padre, perdiendo a sus hermanos, sin un amigo,
arrastrado por los traficantes de esclavos, vendido de su país, alejado a rastras de todo lo que él amaba. Adiós al hogar y a todas sus comodidades. Adiós a la sonrisa y el tierno cuidado de su padre. Ahora era hecho esclavo y tenía que ir desnudo por las calles, listo para soportar el dolor del látigo. Niños, como hemos señalado en escuelas dominicales anteriores, la Biblia siempre nos habla de Jesús. En este caso, la historia de José es un cuadro de lo que más adelante ocurriría a nuestro Señor Jesucristo, el cual, como dice su palabra, siendo el hijo amado de su Padre, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Continuaremos ahora con el relato bíblico de la historia de José. A pesar de la terrible situación en que se encontraba, José se sostuvo como viendo al invisible. Una profunda confianza en el Dios de su padre Jacob afirmó su corazón, porque como veremos más adelante, Jehová estaba con él. Cuando Rubén fue a sacar a José de la cisterna y no lo encontró, se angustió grandemente y fue a donde sus hermanos y les dijo: José ya no está. ¿Y qué haré yo ahora? Entonces tomaron los hermanos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Luego enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: Esto hemos encontrado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Cuando Jacob la vio, reconoció que era de José y dijo: Algún animal lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces rasgó sus vestidos y se afligió grandemente. La palabra de Dios dice que estuvo muy triste durante muchos días. Sus hijos quisieron consolarlo, pero él no quiso recibir su consuelo y dijo: Los días de vida que me queden serán muy tristes. Luego lloró amargamente. Terminaremos acá el estudio del capítulo 37 del libro de Génesis. Continuaremos con el siguiente capítulo la próxima semana, si Dios lo permite. Que el Señor les bendiga. Esta semana memorizaremos el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y para recibir las actividades de esta semana, escríbenos al correo electrónico tiernascanciones@gmail.com. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere.